Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Queremos entonces ir a la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante. Dice la palabra, búsquelo ahí en su Biblia, porque usted seguramente tiene cosas que subrayar ahí cuando leamos este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu o un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre es decir, papá mío, papito mío, por el Espíritu Santo. Versículo 16. Ese mismo espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso le podemos decir papá a Él. Y qué lucha de Dios en la Biblia por enseñarnos su paternidad, porque la paternidad que tenemos nosotros en nuestra mente está tan distorsionada en la mayoría de nosotros, lastimosamente. La mayoría de nosotros no tuvimos un buen padre, un buen ejemplo de padre, aunque no hay padres perfectos, ¿verdad? Creo que sí puede haber padres buenos, o un padre amoroso, un padre proveedor, un padre de ese tipo. Creo que sí, cabe la posibilidad de que exista, y más un padre que es conforme al corazón de Dios, pero la mayoría de nosotros tal vez crecimos con otras imágenes. Entonces, por eso Dios quiere enseñarnos que Él puede ser ese padre primero, para que nosotros también, si llegamos a ser padres o si somos padres, pues lo imitemos a Él en eso. Por eso entonces dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir esta palabra? Esta palabra es una de tantas en las que Dios nos dice: yo no solamente quiero ser su Dios, yo no solamente quiero ser su Señor, yo no solamente quiero ser su Salvador, yo quiero ser su Padre. Y sepan de que yo quiero adoptarlos, yo quiero recogerlos, yo quiero rescatarlos de donde estén con papeles para que sean parte de mi familia. Yo deseo que ustedes sean mis hijos, lavados en la sangre, escritos en el libro de la vida del Cordero, como nos enseña la palabra. Bueno, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, para hablar de Estados Unidos, cuando una persona se va de emigrante para allá y luego de mucho tiempo ya puede formalizar sus papeles y se hace un ciudadano americano, etcétera, o una persona que viva allá, que es ciudadano de nacimiento, oriundo del país, si tuviera familiares en otro país, hay algo que el gobierno le permite hacer, y es reclamar a un familiar que tiene fuera, o un familiar que está dentro, que ha entrado legalmente al país, lo reclama, y entonces tiene que pasar una serie de trámites para poder, que le dé el gobierno lo acepte como ciudadano y que le den la tarjeta verde, etcétera, esa que puede ser, o es una persona que está ya legalmente y puede trabajar, etcétera. Con el tiempo ya pasa a ser una persona, un ciudadano del país. Pues algo así pasa con el Señor, lo que hizo por nosotros.
Y tengo aquí una historia muy linda que leí en un libro, quiero leérselas. Y quisiera que usted se metiera en esta historia porque nos ilustra de una manera muy linda lo que realmente el Señor hizo por nosotros. Es la historia de Carinet, una niña. Voy a leerles. Carinet tiene el autor del libro la describe así. Carinet tiene una chispa, una expresión particular, un brillo en sus ojos. Vaya imaginándosela. Anda a saltitos. Es una de las 57 niñas y niños en un orfanato en Haití. Todos de piel oscura, con ojos vivarachos, cabello rizado, divertidos, y hablan creole. Todos son adorables, pero esta niñita de 7 años sobresale de los demás. No es porque reciba atención especial. Ella come el mismo arroz y frijoles que comen los demás y juega en el mismo patio sin grama. O sea, un patio de tierra, como los que conocemos nosotros. Duerme bajo el mismo techo de hojalata con las otras niñas y escucha casi todas las noches el ruido de la lluvia al caer. Su rutina es idéntica a la de los otros niños, pero ella es diferente. Y vamos a ver en qué es diferente. La razón, preguntémosle a ella. Pregúntale a Carinet sobre los visitantes que viajaron de un mundo lejano solo para verla. Ellos estaban buscando a una niña, una niñita justo como ella. Ellos sabían su nombre, sabían cuál era su canción favorita. Ellos sabían que a ella le encantaba hojear libros y saltar la cuerda. Y en un momento que cambió su vida para siempre, ellos la invitaron a vivir con ellos en su país. Ellos vienen a buscarme, te dirá Carinet si usted le pregunta. Ellos vienen a buscarme. Pídele que te enseñe las fotos del que pronto será su hogar y te las mostrará. Si no se lo pides, como quiera, ella te las mostrará. Sus padres adoptivos le trajeron fotos, un oso de peluche, barras de granola y galletas. Compartió las golosinas con sus amigas y le pidió al director que le guardara el osito, pero se quedó con las fotos, solo con las fotos. Estas fotos le recuerdan al padre que la conoce, le recuerdan el hogar que está esperando por ella. Las fotografías la convencen de creer lo increíble. Alguien sabe su nombre y ha prometido llevarla a casa. Como resultado, Carinet es diferente. Todavía vive en el mismo orfanato, juega en el mismo patio, come en el mismo comedor, pero su mundo cambió el día que le dijeron que alguien a la distancia sabe su nombre y viene a buscarla. Alguien la está reclamando para llevársela a vivir con ellos. Bueno, esto es con respecto a ella. Pero ¿qué con respecto? Porque aquí hay dos aristas muy lindas y es el punto de vista de ella como huérfana que la van a adoptar y la van a llevar a un lugar que ella ni se imagina, pero me imagino que ha soñado estar en ese lugar y más cuando le enseñan las fotos. Pero también está la otra parte, la parte de los padres que la van a adoptar. Hablando este señor, el autor del libro dice, pero no puedo recordar haberme sorprendido tanto como el día en que Dan, así se llama el padre adoptivo de Carinet, quiso enseñarme la foto de su nueva hija. La niña en la foto se sonreía de oreja a oreja. Llevaba una cinta rosada y tenía la piel de color chocolate. El hombre que me enseñó la foto se sonreía de oreja a oreja, llevaba botas de vaquero y sombrero y tenía la piel del color de Gasparín, el fantasmita amistoso. Hija, fue entonces cuando escuché sobre el orfanato, el viaje y la decisión de ampliar la familia añadiendo un rostro más alrededor de la mesa. Apenas respiró una vez durante los 5 minutos siguientes y me contó todo sobre su cabello, sus ojos, su color, su canción y el libro preferido. No podía dejar de hablar de ella, estaba loco por ella. Así estaba el papá de la niña, que todavía no la podía tener porque todavía los papeles estaban en trámite.
Pero estaban tanto uno, ella, ¿verdad?, como el otro, estaban deseosos de que aquel día llegara. Ella deseosa de que su padre llegara por ella para llevarla a su hogar, aquel donde aquellas fotos que le habían llevado decía que iba a vivir, y él deseoso de ir a llevársela o a traerla con ellos a su país, a su hogar. Bueno, pues así nosotros tenemos un Dios que vino a reclamarnos. El Dios de los cielos vino por nosotros. Él nos conoce, y eso es lo más lindo, porque antes de que esta niña, de que ellos llegaran al orfanato, por supuesto ellos se averiguaron, seguramente por internet o por de alguna otra forma, de los niños que estaban en ese orfanato en Haití para darlos en adopción, y entonces escogieron, o Dios les puso en su corazón a esta niña Carinet, y cuando llegaron al orfanato ya sabían todo de ella, conocían su nombre, conocían sus costumbres, como acabamos de leer, las cosas que le gustaban más, etcétera. Pues así mismo Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. Él conoce todo de usted. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, y esta palabra la puso en mi corazón el Señor, porque a veces a nosotros se nos olvidan estas cosas y nos atacamos tanto y nos recriminamos tanto nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, que creemos que Dios nos desecha, o creemos que Dios ni siquiera ha puesto su vista en nosotros. Pero Dios quiere que sepamos que somos sus hijos, y que si no somos sus hijos, quiere ser nuestro Padre y quiere adoptarnos, quiere reclamarnos, porque ya nos conoce y desea venir por nosotros. Él lo conoce a usted y a mí. Él sabe sus intereses, Él sabe sus temores, Él conoce sus complejos, sus luchas. Todo lo conoce Dios de usted. Primero de Crónicas 28:9. Hay algunos versículos que quiero que veamos. Dice Primero de Crónicas 28:9. Si quiere solo lo apunta. Ahí va a estar la cita. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ya qué lindo este versículo, este pasaje. Él lo sabe todo. Él escudriña el corazón. Es más, conoce mejor su corazón que usted mismo o usted misma. Entiende todo, todo intento de los pensamientos, todo lo sabe el Señor. También Él te considera como la niña de sus ojos. Dice Zacarías 2:8, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Imagínense cuánto nos ama el Señor, cuánto nos desea el Señor, cuánto nos quiere el Señor, que cuando alguien hace algo contra nosotros, es como si estuviera tocando el ojo del Señor. Lo más preciado, ¿qué es lo que más preciamos nosotros y cuidamos nosotros? No son nuestros ojos. Creo que la parte más delicada, por lo menos externamente, de nuestro cuerpo, hablando, qué sé yo, nos podemos majar un dedo, nos podemos cortar, nos podemos torcer un tobillo, una rodilla, alguna cosa así nos puede pasar, pero los ojos son tan delicados. Es la parte más delicada que está expuesta, pues así somos para el Señor como la niña de sus ojos, y Él nos cuida y nos protege así. Y cuando alguien incluso se levanta contra nosotros, es como si lo hiciera contra Dios mismo. Él conoce tus debilidades y puede compadecerse de ellas. Es que no es que Dios conoce nuestras debilidades para recriminarnos, para sacarnos en cara, para hacernos sentir mal, no. Él conoce nuestras debilidades y se compadece de eso. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Solo saqué esa parte del versículo, aunque dice más cosas, para que nos centremos en que Él puede compadecerse. Él es un Dios de compasión. Él sabe que somos débiles, que tenemos flaquezas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Está hablando de Jesús, que vino a este mundo y pasó todo lo que nosotros pasamos y se identificó tanto con nosotros que sabe lo que nosotros estamos pasando en este momento. Nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras inseguridades y todas estas cosas. Conoce tus angustias. El Salmo 142:3 dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Él sabe cuando usted está solo, cuando se siente sola, cuando está en su cama. Él conoce todo, los pensamientos que pasan por su mente, sus temores, las cosas que quizás le causan incertidumbre. Todo lo sabe el Señor.
Dios te conoce, te vio desde antes, y no desde antes a partir de que usted nació, te conoce desde antes de que nacieras. Pensó en usted antes de la fundación del mundo. Eso nos enseña su palabra. A Dios nada le pasa desapercibido. Es más, Dios pensó en el hombre, como en todos nosotros, como seres humanos, como humanidad, aún sabiendo que nuestro primer padre iba a fallar y nuestra primera madre, Eva, le fallaron a Dios, y aún así Dios hizo al hombre, porque sabe que hay algo en nosotros, que hay de Él en nosotros también, y quiere amarnos, pero siempre pensando en llevarnos a su casa, llevarnos a su hogar, reclamarnos, porque quiere sacarnos de este orfanato donde estamos viviendo ahora, para llevarnos a un lugar digno, a un lugar donde tengamos un Padre, un lugar donde podamos vivir eternamente, un lugar glorioso para siempre. Dios conoce todo, conoce sus caminos. Dice Job 23:10. Job, en medio de todo lo que le pasó por la mente, en medio de todo lo que lo confundía en ese momento, después de que había pasado tantas cosas difíciles, él dijo: mas Él conoce mi camino. De algo estaba seguro Job: Dios conoce mi camino, Dios conoce por dónde ando, Él sabe todo. Pero ¿qué pasa con algunos de nosotros? En Isaías 49 hay algunos versículos que van seguidos, que dice algo de lo que estaba pasando Israel. Aquí se le menciona a Israel como Sión. Y entonces dice Dios: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ese era el pensamiento que había en los israelitas de ese tiempo, porque habían pasado momentos muy duros, momentos muy difíciles, donde por disciplina habían pasado y Dios había permitido. Pero ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Me dejó Jehová. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado eso por la mente, pero algunos de nosotros quizá hemos pensado eso. Me dejó Dios. ¿Se olvidaría Dios de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando pasaba por esto? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando esto otro? Algunas veces hemos pasado por eso. Pero ¿qué dice Dios? En el versículo 15, el versículo que sigue, Dios responde y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Aún la mujer que puede olvidar a su hijo, el cual parió, le dolió, lo tuvo por 9 meses en su vientre, aunque una mujer que es tan difícil de creer y tan difícil de entender, que llegue a olvidar a su hijo o a su hija, dice Dios: yo nunca me olvidaré de ustedes. Tome esa palabra, porque Dios está con nosotros. Es más, dice el versículo 16: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Iglesia, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, le dice a Jerusalén. ¿Cómo nos esculpió el Señor? ¿O cómo fue esculpida la iglesia en las manos de Jesús? Cada vez que el Señor mira sus manos, tiene unas marcas eternas ahí, unas marcas de amor, unas marcas de misericordia. No sé por qué, yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué Jesús resucitó glorificado, porque Jesús no resucitó como murió. Imagínense que si Jesús hubiera resucitado como murió, masacrado. Piensen por un momento los que han visto la película La Pasión, que tal vez es la película más explícita y vívida en cuanto a cómo pudo haber quedado Jesús. No sé si así pudo haber sido, pero imagínense cómo terminó Jesús cuando murió. Si Jesús hubiera resucitado igual que como quedó cuando murió, entonces todo el mundo lo hubiera reconocido cuando resucitó, pero no lo reconocían. Sus discípulos no lo reconocían, las mujeres no lo reconocían. Tuvo que hablarles. Cuando llegó allá al aposento donde estaban todos reunidos, tuvo que enseñarle a Tomás sus marcas en sus manos y en su costado, porque Jesús estaba glorificado, totalmente sano, por decirlo de alguna forma. No tenía cicatrices, no tenía golpes, no tenía sangre, no, todas esas cosas se fueron, se acabaron, pero quedaron unas marcas
eternas, para recordarse Él, por lo que vemos aquí, para recordarse Él de su amor y para ver en cada una de sus marcas, cada vez que piensa en nosotros, cada vez que ve una de sus marcas en sus manos, piensa en usted, cada vez que ve esos hoyos en sus manos, horadadas sus manos y sus pies y su costado, recuerda el amor con el cual Él se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. Usted está esculpido en las manos de Jesús. Por eso puede compadecerse. Por eso puede compadecerse de nosotros. Pero no solo eso, podemos decir, no solo eso podemos decir de nuestro Padre. Él también, al igual que el nuevo Padre de Carinet, se deleita en sus hijos. Mire lo que dice Isaías 62:4. Sino que serás llamada Jefibá. Yo no sé si, bueno, él tiene ese versículo. Así lo dice la Reina Valera de 1960. Significa, mi deleite está en ella. Eso significa eso. Dios está diciendo, sino que serás llamada mi deleite. Tú, iglesia, eres llamada, sos llamada el deleite de Dios. Cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios la vea a usted, Dios se deleita. Porque sabe que usted ha creído, porque usted se entregó a Él. Así como el papá de esta niña enseñaba la foto a cuanta persona conocía, al pastor de su iglesia, y le decía, esta es la niña que adoptamos, todavía no podemos ir por ella, pero aquí está la foto, le gusta esto, le gusta lo otro. Y no era que no tenía otros niños, sí, tenía otros niños en su casa, pero estaba igual de contento porque iba a ir por ella para llevarla a su casa, para tenerla con ellos. Así el Señor. Y no solo eso, sino que también la llamaba por su nombre, porque somos de Él y así Dios nos llama por nuestro nombre. No hay nada más lindo que alguien te conozca por tu nombre, porque qué sin gracia, hermanos, qué feo es cuando alguien, por más que nos conozca, por más tiempo que han dado con nosotros, o nos conoce, qué sé yo, en la iglesia, algún hermano, alguna hermana, qué feo es cuando no se sabe nuestro nombre. Cuando alguien no se sabe su nombre, después de que usted ha visto, ha hablado, ha conversado con esa persona y no se sabe su nombre, usted dice, hey, la verdad es que seguro no le intereso, la verdad es que seguro no le importo, la verdad es que seguro no soy importante, porque ni siquiera se ha acordado o se acuerda de mi nombre. Hace un tiempo que hicimos un viaje a otro país, quedamos de vernos con unas personas que muy amablemente abrieron sus corazones y abrieron su iglesia y abrieron sus vidas para recibirnos a nosotros, a mi esposa y a mí. Varias personas. Hemos vivido esa experiencia en otros lugares, pero en eso fue por lo menos para mí fue un impacto y para mí fue no sé cómo decir, no solo una bendición, fue más que eso, fue algo que nunca me esperaba. Visitamos una ciudad en España que estaba muy lejos de Madrid, donde aterriza el avión, y entonces de ahí viajamos a Sevilla, y de Sevilla a esa ciudad habían muchos kilómetros, por lo menos eran unos 250 kilómetros. Pues esta gente vino a donde estábamos en Sevilla por nosotros en carro. Vinieron a llevarnos a ese lugar. Eran gente que nunca nos habían visto, ni nosotros, bueno, yo los había visto a ellos porque son personas conocidas. En el ámbito cristiano son personas que tienen un grupo de música, cantantes, y su iglesia es conocida, etcétera. Han sido una bendición para muchos cristianos. Hablo del grupo Esperanza de Vida. Y una de las muchachas del grupo, una de las intérpretes del grupo, que se llama Yasmina, cuando íbamos de camino en el carro, el esposo vino a recibirnos, el bajista del grupo, y cuando íbamos en el carro, seguramente acercándonos al sur de España, entró una llamada preguntándole ella a su esposo que por dónde iban, ¿verdad? O por dónde venían, y entonces él ya le dice por dónde vamos. Nosotros vamos sentados en el asiento de atrás del carro, y entonces él me pasa el teléfono, y la sorpresa mía fue que me dijo, hola Alan, ¿cómo estás? Te habla Yasmina. Para mí fue una
un impacto no solo porque me estaba saludando esa persona que admiro, la verdad, fue porque una persona que uno admira, porque es una persona que Dios usa mucho, Dios la usa bastante y canta muy lindo, sino porque me habló por mi nombre, sin conocerme, bueno, tal vez solo por correo electrónico, de alguna forma que nos hayamos contactado, pero eso me impactó. Pues así Dios mismo te conoce por tu nombre. Yo saber que el Dios de los cielos conoce mi nombre, y no solo eso, sino saber que es muy probable que hasta el nombre me cambió ya, porque ya el Señor me puso un nombre desde la eternidad pasada que va más conforme seguramente a mi personalidad o a como soy yo. Dice Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Y dice, mío eres tú, mío eres tú. Eso te dice Dios aún sin vivir con Él. No estamos viviendo con Él todavía, no ha venido a llevarnos allá, pero ya mandó a alguien, a Jesús, para reclamarnos, para empezar el papeleo, para que creamos en Él y entonces para que nos dejemos la foto de todo lo que el Señor tiene para nosotros allá. Y cada día veamos esa foto y veamos las cosas que nos envió. Lo principal, lo más grande, el regalo más precioso, Jesús fue lo primero que nos envió, lo más preciado por Él, para que sepamos que es verdad. Nos envió un emisario que vino a decirnos, mi Padre está esperándolos y yo estoy esperándolos. Me voy a ir, pero voy a regresar por ustedes porque los amo. Conozco tu nombre, conozco todos tus defectos, conozco todas tus virtudes, conozco todo lo que te gusta y lo que no te gusta, pero aún así te voy a llevar porque quiero que donde yo esté, tú estés conmigo también. Ese es el Señor que tenemos. Te puse nombre, mío eres tú, mía eres tú. Él también dirige nuestros pasos y nos sostiene de la mano. El Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él es el que te sostiene. No crea que es que usted se está sosteniendo de Él. Es que yo me he agarrado muy fuerte de la mano de Dios desde que lo conocí. No. Si dependiera de usted, mire, hace tiempo nos soltamos de la mano del Señor. Él es el que nos tiene tomados de la mano. Él es el que extendió la mano cuando Pedro se hundió, cuando empezó a caminar y perdió aquella fe que tenía para caminar sobre las aguas. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor extendió su mano y lo levantó, lo sacó, lo rescató, lo montó en la barca, les dio una regañadilla, pero siguió adelante con ellos. Ese es el Dios que tenemos, el que nos sostiene con su mano. Jehová sostiene su mano. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de que el Padre no se preocupa por nosotros, de que está lejos de nosotros? ¿De dónde sacamos esas cosas? Porque muchas veces escucho yo esas cosas. Eso es ponerle oídos al enemigo, ponerle oídos a la carne, ponerle oídos a las cosas que dice el diablo para desanimarnos. No proviene de Dios esa voz, porque la Biblia, como les decía ahora, la Biblia es como esa fotografía. Es como esa foto que nos dejó el Señor. Cuando leemos la Biblia es como si viéramos una fotografía de todo lo que el Padre es, de sus pensamientos, de sus sentimientos hacia nosotros. Así como Carinet portaba una fotografía de su nuevo Padre para vivir ilusionada, pensando en su nuevo hogar, así mismo la Biblia nos recuerda a nuestro Padre, a nuestro amado Hijo Jesús, al Espíritu Santo, a nuestro Padre y a nuestra nueva casa, a todo lo que nos describió. No nos describe el Señor con detalles dónde es que vamos a ir a vivir. No lo describe en su Biblia, en la palabra de Dios. Hasta ese detalle sacó de poner un libro ahí en Apocalipsis, un capítulo desde el capítulo 21 y capítulo 22. Nos dice cómo va a ser la casa donde vamos a vivir por la eternidad y cómo Él va a estar ahí y lo va a llenar todo, va a enjugar las lágrimas que traigamos en nuestros ojos, va a consolarnos de toda tristeza, se va a acabar todas esas cosas, no habrá llanto ni temor, todo eso se va a ir porque el Señor vino por nosotros para decirnos, ahí quiero que estén ustedes conmigo.
Amén. Jesús, y si nos ponemos a pensar, la mejor fotografía de Jesús, de Dios, es el mismo Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí o no? No necesitamos ver una estampita ahí con la cara de una persona ahí, de un hombre ahí con barba y pelo largo. No. La mejor fotografía de Jesús está en su palabra. Usted la tiene todos los días ahí. Usted quiere ver a Dios, vea a Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Ese es Dios. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo le indignaba a Jesús la gente que trataba mal a los demás? La injusticia, todas esas cosas. Esa es una viva fotografía de Dios que Jesús nos vino a mostrar. Así como soy yo, que tengo compasión por ustedes, que tengo amor por ustedes, que doy mi vida por ustedes. Así es mi Padre. Y si queremos ver la fotografía de Jesús, vamos a verla en su palabra cada día. Pero no solo eso. La Biblia nos enseña que hemos sido reclamados. El pasaje de Romanos que acabamos de leer, vamos a leerlo otra vez, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hay razón para estar con temor, porque si usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, no le dieron un espíritu de temor, le dieron el espíritu de adopción, el espíritu que le confirma a usted que usted es hijo de Dios, dice el versículo 16. El Espíritu mismo le dice: eres mi hijo, eres mi hija, no hay por qué temer. Yo te tengo esculpido o esculpida en la palma de mis manos. Yo sé tu futuro. Tengo cosas buenas para usted. Tengo cosas buenas para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Tu futuro está en mis manos, dice el Señor. El Espíritu mismo nos da testimonio de eso. Y también no solo eso, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso eso fue lo que nos vino a decir Jesús. Tengo un Padre que quiere que ustedes estén donde Él está. Y yo vengo a describirles cómo es ese lugar. Les vengo a dejar la fotografía del Padre y el lugar donde van a estar. Yo me voy a ir, pero luego voy a venir por ustedes. Voy a ir a arreglar los papeles. Si ustedes creen en mí, su nombre será anotado en el libro de la vida. Y entonces cuando regrese, los voy a llevar a estar con mi Padre allá en los cielos. Esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros firmes. Porque antes de que supieras que necesitabas adopción, ya Él había llenado los papeles. Antes de que usted supiera que necesitaba a Cristo, de que había alguien que había muerto por usted porque deseaba que fuéramos sus hijos, ya el Señor había llenado todos los papeles suyos y míos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se da cuenta qué tan importante es para Dios que entendamos que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos? No solo que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Rey, no, que somos sus hijos y sus hijas, y que quiere que nosotros entendamos esos principios. Quítese de la mente, quítese de su corazón la imagen que usted tiene distorsionada de un padre o de una madre mala, y empiece a ver al Padre que vino a entregarlo todo por usted y por mí. Jesús vino a este mundo a reclamarnos mientras se formalizan los papeles y puede venir a sacarnos de este orfanatorio donde estamos. Mientras tanto, veamos su fotografía, o sea, su palabra. Su palabra es el ejemplo de Dios y esperemos su llegada porque ya vino a reclamarnos como hijos. Piense entonces ahora en Carinet. Piense en esa niña de 5 años. Qué lindo. Cada vez que mira el oso que le regaló su padre, piensa en él y en su nuevo hogar. Pero cada vez que mira su foto, vive como si ya estuviera allá. Eso le da esperanza. Ahora Carinet es diferente. Todavía vive en el mismo orfanato, juega en el mismo patio, come en el mismo comedor, el arroz y los frijoles que comen todos, pero su mundo cambió el día en que le dijeron que alguien a la distancia sabe su nombre, la conoce, la ama, la reclamó y está deseando para venir a buscarla.
así es como es el Señor con nosotros, porque hay un Dios que nos reclamó y solo estamos esperando que venga por nosotros. Mientras tanto, vivamos aquí viendo la foto. ¿Qué les parece si ustedes viven aquí viendo la fotografía todos los días de lo que el Señor es, del Padre que tenemos ahora y de lo que Él ha prometido para todos nosotros? Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Estábamos perdidos. Estábamos sin Dios en este mundo. Estábamos sin Padre, estábamos sin herencia. Estábamos algunos como en un orfanato, sin esperanza de un futuro para nosotros. Pero tenemos un Dios que pagó nuestro rescate, y no solo pagó nuestro rescate, sino no solo lo pagó con algo como dólares o alguna cosa parecida, sino que lo pagó con su propia sangre, con su propio sacrificio, con su amor, con su propia vida, para enseñarnos cuánto nos ama. Y ese sacrificio y ese espíritu de adopción que nos dio son la garantía, son la fotografía en la que confiamos para estar tranquilos, esperando nada más que Él venga por nosotros.